Un grandísimo saludo, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a una entrega más de nuestro programa La Peña de Oreb, donde la palabra de Dios en esta cuaresma es y será siempre la luz que alumbra nuestras vidas. El Señor Jesús está vivo, está con nosotros. Él es el agua viva. Y quisiera invitarlos en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, tiempo, como lo hemos venido diciendo, de alegría, tiempo de conversión, tiempo de preparar el corazón a esta gran fiesta, tiempo de volvernos al amor del Señor, de ir a las prácticas propias del tiempo de cuaresma, la pedagogía que nos regala la iglesia en el ayuno, la oración y la limosna, pero sobre todo tiempo de abrirle el corazón de par en par a Cristo y dejar que Él sea nuestro único Mesías, nuestro único Salvador. Y como les he dicho, el Señor es el agua que da la vida. Tú tienes sed, dile al Señor que sacie tu sed verdaderamente con un agua que es agua viva, que es el agua que da la vida eterna, esa palabra que tiene el Evangelio de hoy tan bella. El Señor, Dios Padre, mandó a su Hijo al mundo para que el mundo tenga vida eterna. No cualquier vida, no es cualquier tipo de vida, no es la vida y la felicidad falsa que promete el mundo, es la vida eterna que solo Cristo nos puede dar. Ahora quiero invitarte a que pidamos esa agua viva. Hay un cantico muy lindo que dice así, a ver si nos lo aprendemos. Si estás delante de tu teléfono, delante de tu monitor, te invito a que te pongas de pie, que con alegría le digas al que te esté acompañando, vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a seguir preparando con muchísima alegría esta gran fiesta de la Pascua. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Otra vez. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. El agua que le diste a la mujer samaritana. El agua que le diste a la mujer samaritana. Otra vez. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. El agua que le diste a la mujer samaritana. El agua que le diste a la mujer samaritana. ¿Y cómo dice? Oh, hay que nacer del agua. Oh. A ver, ¿por qué tenemos que nacer del agua? ¿Por qué tenemos que nacer del Espíritu? Cuando uno escucha el Evangelio que vamos a leer y compartir en la Peña de Oreb dentro de un momento, este Evangelio está precedido por la escena de Nicodemo, donde Jesús le dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que cobrar vida nueva. ¿Y quién nos da esa vida nueva, esa vida eterna? Jesús. Pero para nacer de nuevo se tienen que morir en nosotros nuestras malas cosas, las cosas viejas, lo que la iglesia y la espiritualidad ha llamado el hombre viejo, aquel que no está revestido de Cristo, aquel que está lleno de oscuridad y de todo lo que nos aparta del amor de Dios. Vamos a cantarlo y a pedirlo con muchísima fe. Vamos a decirle al Señor, oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Dame
que brota para la vida eterna. ¿Cómo? Dame del agua que brota para la vida eterna, el agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste a la mujer samaritana. Gloria a Dios. Y cuando nosotros rezamos el credo en su forma larga en la misa y profesamos nuestra fe, llamamos al Espíritu Santo con un título bellísimo, significativo, y que yo quisiera que tú creas al escuchar esta invocación y al hacer juntos esta invocación. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Qué títulos tan bonitos y tan profundos, porque Él es quien resucita a Jesús de entre los muertos, que es lo mismo que decir que es quien le dio el acceso, hizo posible el acceso de Jesús a la glorificación, a la resurrección. El Espíritu puede darte vida. Rafa, pero yo estoy vivo. Estar vivo no es solo que el corazón lata. Estar vivo no es solo que los sentidos capten los estímulos o que los pulmones respiren. Podemos tener toda la función biológica del cuerpo en perfecto estado y estar muertos espiritualmente. Estar muertos en una tristeza, en una depresión, en una angustia, en una ansiedad. Nuestra fe puede estar moribunda. Y es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida. Y la vida que nos da el Espíritu Santo es la vida eterna. La vida eterna en plenitud como una realidad última va a venir cuando tú y yo experimentemos el tránsito de la muerte, que llegará algún día, solo Dios sabe cuándo. Pero la vida eterna como realidad de la vida en Cristo la comenzamos a vivir desde ahora, en la alegría y en la paz del Señor. Si tú estás cansado de la vida que hasta ahora has llevado, si la tristeza te embarga, si los problemas te derrumban, si tu propia soledad te aplasta, es la hora de que el Espíritu Santo te dé vida. Y le dé vida a tu vida. Suena redundante, pero es hermoso esto. Sobre la vida que ella lleva, deja que el Espíritu le ponga color y vida. E invita al Espíritu Santo y dile: inunda mi ser, Espíritu Santo. Inunda mi ser para yo experimentar la vida que viene de Dios. Inunda mi ser para que yo pueda de alguna forma hoy resucitar a una vida nueva. Pídele que resucite tus sueños rotos. Pídele que resucite tu esperanza. A lo mejor ya no esperas. Vives por vivir, comes por comer, haces las cosas por hacerlas, pero sin esperanza. Y el que no tiene esperanza, su fe está moribunda. Yo quiero invitarte a que le digamos juntos al Espíritu Santo: inunda mi ser y lléname de vida. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu, inunda mi ser, en olas de amor, oh ven sobre mí, Espíritu, inunda mi ser. Espíritu Santo de Dios, pasa por mi vida resucitando aquello que se murió, aquello bello, aquella esperanza, aquellas ganas de estudiar, aquel deseo de ser mamá,
aquel proyecto que estaba en el corazón de Dios y lo arruiné por mis malas decisiones. Espíritu Santo, resucítame de mi tristeza, la tristeza que asesina la fe y la esperanza. Espíritu Santo, sácame de la depresión, sácame de sentirme solo, sola. Espíritu Santo, sana mi envidia, mi soberbia, mi egoísmo, para yo poder experimentar la vida llena de amor, de optimismo, de esperanza, pero sobre todo de caridad y de perdón. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu, inunda mi ser. De amor, oh ven sobre mí, Espíritu, inunda mi ser. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo vivir, lo que debo hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y dale fuerzas a mi voluntad. Señor Jesús, toda mi confianza, mi historia, mis heridas, mi familia, mi comunidad, mi país, los pongo delante de ti. Amén. Y en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, domingo en el que la Iglesia nos invita a meditar en un evangelio que, si no leemos lo que lo precede, la escena con Jesús y Nicodemo, quizás podemos interpretarlo reducidamente. Yo los invito, aun cuando el texto completo no está en la liturgia de la palabra, les invito a leerlo desde ese momento, desde ese diálogo de Jesús con Nicodemo, y a entender varias palabras que el Señor nos va a regalar en este trozo del evangelio tan bello. La palabra vida, vida eterna, la palabra levantarse o que Él se levante en nuestra vida, la palabra luz, la palabra oscuridad. Palabras que nos pueden servir para nuestra meditación personal, pero sobre todo poner todo el corazón en esta escucha, donde el Señor, estoy seguro, nos va a hablar profundamente al corazón. El evangelio de este domingo es del evangelista San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo.
pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Este evangelio no quisiera que se descontextualice de su precedente o de esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, el famoso diálogo con Nicodemo, donde el Señor le invita a una vida nueva, donde el Señor le dice: hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Fíjense qué cosa tan interesante esta, porque Nicodemo entiende que hay que volver al vientre de su madre, que se trata de esta vida que ya Dios nos ha regalado y que está transcurriendo, está transitando ya, estamos transitando en esta historia, en esta etapa de la historia, pero no, es la vida eterna, la vida de la glorificación, la vida nueva que solo Cristo nos puede dar. Y en esa clave podemos entender cómo arranca el evangelio de este domingo. Fíjense que nos recuerda algo que en el Antiguo Testamento es prefiguración, así se llama bíblicamente, figura de lo que va a acontecer con Cristo, cuando nos narra que Moisés levantó en el desierto a aquella serpiente de bronce, para que los que miraran la serpiente al ser mordidos por otras serpientes venenosas no murieran. Para los que vieran esa serpiente en el desierto, en alto, no murieran. Jesús va a ser levantado en alto, como dice el Evangelio de San Juan. Dice: el Señor será levantado en alto para que todo el que crea en Él, todo el que lo mire, tenga la vida. Ahora, ¿dónde el Señor? ¿Cuál es el trono donde el Señor ha sido levantado a lo más alto? Donde la historia lo ha visto, donde los hombres lo han contemplado, donde tú y yo lo hemos adorado, en la cruz. El Señor ha sido levantado en alto en la cruz y ha sido levantado en la resurrección. Fíjense que no hay resurrección sin cruz, pero no hay cruz sin resurrección. No hay gozo que no esté precedido por la cruz. El Señor va a ser levantado en la cruz, pero el Espíritu Santo lo va a levantar gloriosamente en la resurrección. Y aquí viene una primera enseñanza espiritual. El Señor, ¿de dónde te tiene que levantar? El Señor tiene que levantarse en tu vida. Y no te olvides que cuando Él se levante, se levantará en el trono donde el mundo lo ha visto, en la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Señor te permite en esta cuaresma descubrir, visualizar y abrazar tu cruz, es porque te está levantando, es porque te va a levantar. Si la cruz te signa la vida, si la cruz está presente en este momento de tu vida, ánimo, abrázala, porque el Señor te está levantando de la postración, te está levantando de tu tristeza, de tu egoísmo, de tu indiferencia. Deja que el Señor te levante, deja que el Señor se levante. Dile: Señor, levántate en mi vida, y si es necesario, levántame contigo. Una segunda idea bellísima de este evangelio es ese versículo tradicional y que no pocas veces usamos cuando vamos a evangelizar o a compartir la palabra de Dios. Versículo de Juan 3:16, lo sabemos hasta de memoria. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Qué texto tan bello. Se dice muy fácil, de memoria y muy rápido, pero tiene un significado tan elemental, tan profundo y tan esencial en la vida del cristiano, que si nosotros creyéramos esto hoy con toda nuestra fuerza, nuestros problemas pasarían de nosotros a reposar en Dios. Nuestra vida se transformaría en un instante, porque el amor de Dios lo cambia todo. El amor de Dios lo puede todo.
Y miren el movimiento de amor que ha tenido Dios. Nos ha dado prueba del amor. Dios pudo haber metido su mano en el mundo, acabar el mundo y hacer uno nuevo, pero no ha querido hacer eso. Dios nos ha querido mostrar cuánto nos ama. Y quiero preguntarte a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, ¿serías tú capaz de entregar a uno de tus hijos o a tu hijo único, si eres madre o padre de un solo hijo, en rescate por otros? ¿Serías capaz de darlo a la muerte? Eso fue lo que Dios hizo. Dios Padre nos dio a su Hijo, no se lo ahorró. Y miren lo que estoy diciendo, es tan profundo a nivel espiritual. Es una prueba de amor que nos tiene que dejar atónitos, nos tiene que sacudir adentro. Es un amor en cruz, es un amor auténtico, no es un amorcito barato. El amor de Dios ha sido el rescate nuestro y ha costado la sangre y el cuerpo y la vida de su Hijo eterno, Jesucristo, que lo ha hecho también movido de amor, movido de misericordia, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí, como vamos a escuchar en el pregón pascual el sábado santo en la noche. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Tú no vales el afecto que te dan los hombres, tú no vales el dinero que tienes, tú no vales la posición que tienes ni el título que obtuviste. Tú y yo valemos la sangre de Cristo, porque hemos sido comprados con su sangre. Y Dios te ama tanto, tanto, como que no te agarres, no te amarres a ningún amor que se acabe en este mundo. Amar es algo bueno, es algo bello, pero no me refiero a eso. Me refiero a la pregunta esencial: ¿de qué vivo? ¿Vives vivo del amor de Dios? Al vivir del amor de Dios, todo cambia en nuestras vidas, todo se va a volver luz, que es la tercera idea que quiero conectar en esta reflexión: oscuridad y luz. Fíjense que filosóficamente, cuando uno indaga en el contenido o los conceptos de lo que es la oscuridad y la luz, nos damos cuenta que la oscuridad no existe en sí misma. La oscuridad es la consecuencia de la ausencia de luz. Así como el frío es la ausencia de calor, la oscuridad es la ausencia de luz. El mal en el mundo es ausencia de Dios. La penumbra, la tiniebla dentro de mi vida es ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor le diste la espalda. ¿Por qué? Porque a lo mejor creciste en un hogar donde no se habla de Dios, donde a lo mejor las prácticas ajenas al cristianismo, santería, brujería, palería, horóscopo, superstición, nueva era, es lo que está a la orden de la fe, y no la predicación de Jesucristo muerto y resucitado. A lo mejor la oscuridad en tu vida ha venido por un pecado arraigado que no se termina, por una mentira, por el egoísmo, por la soberbia, por la depresión, la tristeza, la soledad, la indiferencia. Y el Señor Jesús debe ahora meter su luz en esta cuaresma. Rafa, ¿y cómo yo puedo hacer para que el Señor me ilumine? Hay tres cosas que te quiero recomendar. Una, escuchar su palabra. El Señor entra como una luz, pero entra cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y cuando esa palabra me confronta, cuando esa palabra confronta mi vida, confronta mis decisiones, confronta mis sentimientos, cuando es la palabra la lámpara que alumbra todo mi ser, mi trabajo, mi familia, mis decisiones, lo que hago. Cuando la palabra de Dios verdaderamente se convierte en luz, ahí el Señor comienza a iluminar las tinieblas de mi corazón. En segundo lugar, quiero recomendarte en esta cuaresma preparar una buena confesión. Rafa, pero estamos en un momento difícil, en un momento arduo de la pandemia. Bueno, Jesús es tu sacerdote. Prepara un arrepentimiento sincero, acompañado de un propósito de enmienda, y en lo que tú puedas, prométele al Señor que te vas a confesar, que vas a celebrar hermosamente, calmadamente este sacramento de la reconciliación, donde el Señor nos levanta, donde el Señor nos perdona, donde dejamos que la luz de Cristo entre a mi vida y renunciamos a toda oscuridad. Y hay que tener cuidado con la oscuridad. ¿Y dónde arranca la oscuridad en mi vida? Ella tiene una puerta, se llama censura.
Hay cosas en la vida que están ocultas, que no quiero que vean, que es una mentirita que guardo allí siempre y no suelto y no se termina, esa maña, ese engaño, eso que está en la oscuridad, esa cosa que nunca cuento, ese tabú de mi historia que me da vergüenza, que no quiero que nadie se entere, eso que está oculto, eso que es el poder que el demonio adquiere en mi corazón. Esa censura, esa vergüencita, esa vergüenza que tengo y lo mantengo oculto, es la puerta de entrada para el mundo de las tinieblas que Satanás quiere y logra muchas veces en nuestras vidas. Renunciemos a eso. Si hay algo en tu vida donde se ha metido la oscuridad, si hay una censura, algo que tienes oculto en el teléfono, te cuidas que no vea, que tus hijos no vean, que tu esposa no vea, que tu esposo no vea, que lo mantienes allí como herméticamente, está alimentando el poder de la oscuridad y va a ser como un cáncer, va a ser metástasis en la vida espiritual hasta que la asesine, transmute tus valores y el demonio tome posesión de toda tu vida. No permitas eso. ¿Y cómo sales de eso? Deja que la luz de Cristo te ilumine, porque nosotros no iluminamos con luz propia. Nosotros iluminamos como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna ilumina con el reflejo del sol y así tú podrás ser luz para los que están a tu alrededor. Una vez mi director espiritual me dijo unas palabras muy sabias, el padre Kafka me dijo: Rafa, tú eres como ese fósforo, ese palillo que utilizamos acá en Venezuela para encender la cocina o cualquier otra cosa. Tú eres como ese fósforo que Dios ha prendido en tu casa. No te apague. No te apagues. Que no se apague el amor, que no se apague la luz, no te apagues. Y no te apagues porque tú no eres mejor que los que están en tu casa. No te creas ese cuento. Eso es un engaño del enemigo. Cuando creemos ese engaño del enemigo, enjuiciamos a los de casa, condenamos, dictaminamos, rechazamos, somos indiferentes con el que sufre y nos creemos más que ellos. No somos tan distintos de lo que hay en nuestra casa, que si el Señor en su misericordia nos ha llamado, es para que seamos candiles, lámparas, fósforos encendidos para iluminar y contagiar de esa luz a todos los que están en nuestro hogar, y que por tus buenas obras la gente de tu familia, en primer lugar, tus primeros destinatarios, se vayan llenando de la luz y del amor de Dios. Finalmente, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la noche que tú estás atravesando hoy? ¿Cómo se llama tu noche? ¿Cómo se llama tu oscuridad? ¿Quieres que Jesús la alumbre? ¿Quieres que el Señor sea esa luz? ¿Quieres que el Señor con su luz destruya el poder de las tinieblas y celebres una Pascua con verdaderos panes de alegría, de amor y de paz? Pregúntate eso a la luz de esta palabra. Deja que ella te confronte y deja que el Señor te ilumine con su luz, que no ha venido a condenar, que no ha venido a condenarte, que no te condena, que ha venido a salvarte, que ha venido a darte vida y vida en abundancia, vida eterna. Adoremos a Jesús. Pidámosle al Señor que sea nuestra luz, arrodillemos el corazón y dejemos que Él nos regale esa vida que nos llena de alegría, de amor y de paz. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo le entregó, para que todo
y yo le adoro reverente. Señor Jesús, te pedimos perdón porque no te reconocimos como nuestro Salvador y la luz del mundo. También te pedimos perdón por no aceptar el sufrimiento en nuestras vidas y dejarnos llevar por las oscuridades en vez de levantarnos en el desierto. Te pedimos perdón por no dejarte entrar en nuestras vidas e ir caminando en la luz, el amor y dejar que nuestras obras sean testimonio de fe. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Gracias, Dios, porque al creer en tu Hijo y viviendo de acuerdo a tu verdad, nos acercamos a la luz y que se vea todo lo que hacemos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tu Hijo es levantado para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. Gracias por amarnos tanto que entregaste a tu único Hijo para salvarnos. Gracias, Señor, gracias. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Amado Padre, te queremos pedir por cada uno de los enfermos de COVID, para que tu luz pueda entrar en sus corazones e iluminar la oscuridad que cada uno vive. Puedan ver la bondad, la misericordia de Dios en sus vidas y le conceda la sanidad tanto física, espiritual y emocional, de acuerdo a la voluntad del Padre. Roguemos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por la gran familia Oreb y te pedimos para que vivamos de acuerdo a la voluntad, que se vea en todo lo que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios y vivamos el Santo Espíritu para que sea luz y sendero para otros. Roguemos al Señor. Amado Jesús, te pedimos por los sacerdotes para que Jesús los levante en alto en sus vidas, así como Moisés levantó la serpiente, y puedan ser luz para el mundo. Ayúdalos a sanar sus tinieblas y en el camino de la verdad la luz los ilumine. Roguemos al Señor. Señor Jesús, queremos pedirte por nuestro país Venezuela, guía a nuestros gobernantes a dirigir en la fe, que en ella todo se puede, todo se logra y todo fluye. Sé hoy esa luz que nos permite brillar en el amor, en el progreso, y que cada uno de nosotros se acerque a ti
que eres la luz del mundo. Te pedimos, levanta a nuestra Venezuela de sus tantas caídas, así como fuiste levantado en el desierto. Roguemos al Señor. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Hermanos, que el Señor disipe cualquier oscuridad y tinieblas en nuestras vidas, y que en esta Cuaresma Jesús se levante en nuestros corazones para darnos vida eterna. Que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes. Para Instagram y YouTube, Oreb Comunidad CJ. Y en Twitter, Oreb CCJ.